Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy vamos a cerrar el capítulo 5 del curso CCNA 1 Introducción a Redes. Este capítulo 5 es Ethernet y vamos a hablar hoy acerca de ARP o Address Resolution Protocol. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que para poder enviar un paquete de un lugar a otro se requieren de dos tipos de direcciones. Se requiere la dirección lógica o la dirección IP y se requiere la dirección MAC o física. Esto es porque, bueno, pues el proceso de encapsulamiento me obliga a que yo meta el paquete IP en una trama y esa trama va a ser como la caja en la que voy a meter el paquete para poderla transportar. Esa caja va a llevar una dirección de origen y una de destino, son las direcciones físicas, ¿no? Entonces, requiero de las dos direcciones, de las direcciones MAC y de las direcciones IP. Las direcciones IP, hay que recordar, son direcciones que no van a cambiar desde el origen hasta el destino, aun cuando tengamos que pasar por 4 o 5 routers en medio, o switches o lo que sea. Sin embargo, las MAC addresses sí van a ir cambiando en cada salto. De hecho, hay por ahí una práctica de laboratorio que ya hicimos que me permite comprobar justamente esto que estamos diciendo. La dirección IP, si yo quiero hablar desde esta computadora A hasta este file server, las direcciones IP van a ser desde un principio, la origen va a ser la de la computadora A y la de destino va a ser la del file server, en este caso la 199. Sin embargo, las direcciones MAC, las direcciones que están aquí en la parte más física, más externa de la trama, en cada uno de estos saltos de router tienen que cambiar. Bueno, pues cuando queremos comunicar un equipo en una red hacia otro dispositivo, pues necesitamos dos diferentes tipos de direcciones, ya lo dijimos. Necesitamos la dirección física y la dirección lógica. La dirección IP, ¿cómo la obtengo? ¿Quién me da la dirección IP? ¿Cómo la sé? Suponiendo que yo voy y le tecleo a www.google.com. ¿Quién me dice la dirección IP de Google para que yo pueda construir el paquete IP y ponerle dirección IP origen y dirección IP destino? Bueno, pues de esto vamos a profundizar en otro capítulo, pero el DNS o Domain Name System Server es el que me da esta dirección IP. Lo que yo voy a hacer es preguntarle al DNS que yo tengo registrado, al servidor de nombres que yo conozco y que yo sé que es mi servidor de nombres. Oye, amigo, yo necesito entrar a Google, por favor dame la dirección IP. Y el DNS server me va a devolver la dirección IP. A esto se le llama DNS query and DNS reply, un query, una pregunta al DNS. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo la dirección IP, ya sé la dirección IP cuál es la que voy a utilizar. Ahora necesito la MAC address. ¿Cuál MAC address? Bueno, pues lo que voy a hacer es arrancar un procedimiento de ARP, Address Resolution Protocol, o protocolo de resolución de direcciones. Esta sección del capítulo es acerca de esto y voy a explicar en qué consiste con más detalle. Bueno, pues se acuerdan que nos referimos a los broadcasts en algunos temas anteriores. Bueno, el broadcast es, yo mando un paquete a todo mundo, a una dirección de broadcast específica que significa todos, todo mundo en esta segmento de red. Vamos a ver este ejemplo. En esta ocasión, el host 1 que está aquí quiere hablar con el host 4 que está por acá. ¿Ok? El host 1, por la razón que ustedes quieran o por el mecanismo que ustedes quieran, él ya conoce la dirección IP del host 4. Resulta que esta dirección IP es 192.168.1.7. ¿Ok? Él tiene 192.168.1.5. Fíjense cómo estas direcciones se parecen mucho entre sí. ¿Ok? Hay que recordar que el host 1 tiene configurada una dirección IP, pero también tiene configurada una máscara. Todavía no conocemos los detalles de cómo es que estos dos números, la dirección IP y la máscara, pueden ayudarme a determinar cuántas direcciones y cuáles direcciones son vecinos en mi red. ¿Ok? Todavía no sabemos cómo, pero créanme por ahora que con el valor de la máscara y el valor de la dirección IP,
es posible que el host H1 sepa cuántos y cuáles vecinos tiene en la misma red. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, pues porque la dirección IP, si resulta que es externa a esta red, es decir, que no es vecino de estos hosts que están aquí en esta imagen, eso significaría que tendría que buscar al default gateway para entregar el paquete. La computadora, todas las computadoras en esta red saben que para todas aquellas comunicaciones que van afuera, hacia afuera de la red, tienen que buscar al router. Es como cuando estamos en casa, tenemos un router y tenemos muchos dispositivos conectados en la red. Si yo quiero mandarle un contenido a mi televisión, mi teléfono va a saber que me tengo que conectar a la televisión directamente. Pero si quiero abrir una página que está afuera o quiero ver un contenido de Netflix en mi teléfono, entonces mi teléfono va a saber que la comunicación va afuera, hacia afuera de la red. La petición va a ocurrir hacia afuera de la red. Entonces, de esa manera, todo el tiempo los hosts están preguntándose, ¿es adentro? ¿Es afuera? ¿Es adentro? ¿Es afuera? Y de modo que si es afuera, le pregunto al default gateway o me pongo en contacto con el default gateway, pero si es hacia adentro, arranco el proceso de Address Resolution Protocol. ¿En qué consiste? En broadcasts. Lo que va a hacer el H1, el host 1, va a mandar un broadcast al switch preguntando por la MAC address de esta dirección IP, de la 192.168.1.7, que es el host 4. ¿Ok? Quiero hablar con el host 4, su dirección es 192.168.1.7. Por favor, alguien que me dé su MAC address, por favor. Esa petición, como es un broadcast que va dirigido a una dirección específica de broadcast de capa 2, una dirección MAC de broadcast. ¿Cuál es esa dirección MAC? FFFFFFF. ¿Ok? Recordemos que cuando el switch recibe una trama que va dirigida a la dirección de broadcast FFFF, su obligación es repetir esa trama por todas sus demás interfaces. Eso quiere decir que esa trama de broadcast va a ser inundada, va a ocurrir una inundación. Y esa trama de broadcast, esa pregunta le va a llegar a todos los hosts que se encuentren conectados a ese switch, o incluso si ese switch está conectado a más switches, esa trama va a llegar a todos los demás equipos que estén conectados a los demás switches directamente a este switch. ¿Ok? Entonces la pregunta le va a llegar a todo el mundo, a todos los que estén en la misma red. Y bueno, aquí en este caso H2 dice no, yo no soy. H3 dice ok, yo tampoco soy esa computadora, entonces no contesto. Ellos simplemente escuchan, reciben el broadcast, pero no hacen nada, no toman ninguna acción. Sin embargo, el host 4, H4, él dice, sí, ese soy yo. Bueno, pues ahí te va mi MAC address. Entonces la manda, pero la manda como unicast. En esa trama, en esa respuesta, le va a llegar específicamente la dirección de destino va a ser la de H1. Se la va a mandar en modo de unicast. Y bueno, las computadoras, los routers, los switches van a estar aprendiendo esas MAC addresses mediante este proceso de ARP. Pero es ilógico que si yo estoy usando mi router a cada rato para preguntarle o para darle paquetes que yo quiero que saque de la red, sería ilógico estarle preguntando su MAC address a cada rato. Porque bueno, así como le pregunté la MAC address a H4, a host 4, para entregarle una trama en modo de unicast, cuando mis comunicaciones van hacia afuera de la red, hago mi misma petición ARP, pero la ARP la hago preguntando por mi default gateway, el router, y el que va a responder esa petición ARP es el router. Por esa razón, cuando tú tienes direcciones de destino IP de Google, de Cisco, de diferentes, tu MAC address de destino siempre va a ser la misma. ¿Quién? La MAC address del router, porque él es el que se va a encargar de llevar tus paquetes a Cisco, a Google, a Facebook, a donde sea que van tus paquetes. ¿Ok? Entonces, regresando un poquito a la cuestión de qué tanto tiempo o qué tantas veces te voy a estar preguntando la MAC address. Si estoy hablando contigo, con el router, para todo prácticamente, para abrir todas las páginas y todos los contenidos que estoy buscando en internet, cada vez que hago algo así, ¿te voy a preguntar tu MAC address? No, la voy a guardar en una tabla de MAC addresses. Una tabla de MAC addresses
está en una memoria cache, una memoria caché que tienen los dispositivos. Cada vez que aprenden una MAC address la guardan ahí y hacen un mapeo y dicen, ok, la dirección IP tal corresponde a la MAC address tal. Ustedes pueden teclear el comando ARP-A en una ventana de MS2 y se van a encontrar con todas las MAC addresses que tu computadora ha estado comunicándose y sus direcciones IP. Van a encontrarse una lista. Esto se guarda de manera temporal y aproximadamente durante 2 minutos voy a tener eso en la memoria. Y después de 2 minutos lo voy a olvidar. Esto, 2 minutos es para Windows, porque otros sistemas operativos pueden tener diferentes criterios. De esta manera, bueno, pues en una computadora Windows, de Windows 7 en adelante, tal vez incluso Windows más viejitos, ustedes en una ventana de MS2 teclean ARP espacio -A y ahí van a encontrarse con todas las direcciones IP con las que se han estado comunicando recientemente y su asociada MAC address. ¿Ok? ¿Y cómo lo aprendimos? Si fue de manera dinámica o de manera estática. Noten que hay aquí ciertas direcciones, por ejemplo, cuádruple 255 es FFFF, por ejemplo. Direcciones que empiezan con 224. Las direcciones que empiezan con 224 son direcciones de multicast. ¿Ok? Recuerden que las direcciones de multicast en MAC address empiezan todas ellas con 01005E. Esto me permite identificar una dirección de multicast a nivel de la capa de enlace de datos o de la capa 2. Si quieren ver otras funciones, porque ARP, el comando ARP tiene muchas funciones. Si quieren ver otras funciones, pues pueden teclear ARP signo de interrogación. ¿Ok? Esto es en Windows. En Cisco, sistema operativo de Cisco, podemos teclear el comando showIPARP y con ese comando vamos a ver las asociaciones que este router conoce. Asociación entre dirección IP y dirección MAC y por cuál interfaz se puede alcanzarlos, porque hay que recordar que los routers pueden tener varias interfaces. Entonces, ¿en cuál de las interfaces alcanzo yo esa MAC address? Bueno, pues el protocolo ARP suena muy bien, funciona muy bien, cubre nuestras necesidades incluso, pero tiene ciertos detalles y ciertos problemas. Este ARP pues es altamente consumidor de recursos, es un protocolo muy antiguo que fue hecho justamente cuando empezaban las comunicaciones en red por Ethernet. Entonces, como tal, bueno, pues hereda ciertas problemáticas del pasado. Uno de estos problemas es que puede llegar a utilizarse tanto la red para broadcasts de ARP que puede llegarse a hacer que la red sea inestable. No se nos ocurra conectar mediante hubs, dispositivos antiguos, hacer un ciclo, no sé, alguna suerte de arreglo de dispositivos en donde resulta que tengo un ciclo, porque entonces nos meteríamos en muchos problemas, porque un broadcast va a llegar a un hub, por ejemplo, y de ahí se va a repetir a todos, pero si ese hub tiene conexión de regreso, entonces se va a regresar el broadcast, y el broadcast se va a ciclar y se va a multiplicar. Esto puede ser problemático, hay que tener mucho cuidado en el diseño de la red para que los broadcasts no sean un problema. El broadcast se dice que es un mal necesario. Y bueno, otro de los problemas de ARP es que pues obviamente cuando se desarrolló ARP, pues se desarrolló en un ambiente benigno, cuando todavía no había transmisión de dinero por internet, no había bancos, no habían ciertas cosas que hoy en día se hacen en la red, ¿no? Entonces, pues es un protocolo inocente, así como muchos otros protocolos de la pila de TCP/IP. Y entonces, bueno, pues ARP tiene sus debilidades en cuanto a seguridad se refiere. Una de estas debilidades es que ARP es susceptible de varias cosas, no solamente ARP spoofing, que es a lo que se refiere este slide. ARP spoofing es, yo no puedo cambiar mi dirección MAC en mi computadora, pero sí puedo hacerme pasar por otra dirección MAC. Puedo decir que mi computadora tiene otra MAC address diferente. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente construyendo una trama y poniéndole en la dirección origen una MAC address distinta a la mía y hacerme pasar por esa MAC address. El switch, cuando reciba esa trama, va a aprender que mi MAC address es esa MAC address falsa, y entonces eso me puede servir para hacer cosas
bueno, pues están en contra de la cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, ese es una de los problemas. Otro de los problemas es que ARP es susceptible del ataque de man in the middle o hombre en medio. Esto es, puedo estar yo monitoreando una red para ver pasar una petición de ARP y antes de que conteste el equipo que tiene que contestar la petición ARP, yo me meto en medio y le contesto con la mía, ¿no? Y cuando veo que pasa la respuesta de la computadora, a esa computadora le hago creer que yo soy la otra, etcétera, de tal manera que yo quedo en medio de las dos computadoras que están hablando entre sí. Ese es un ataque de hombre en medio y el protocolo ARP es susceptible de ese ataque. Muy bien amigos, pues les agradezco su atención. Esto fue la última parte ARP del capítulo 5 del curso CCNA1, Introducción a Redes. Recuerda que si esta información te sirvió, dale like al video, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el próximo. Muchas gracias.